Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasó en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Dylan recoge los nombres en la caja y toma la caja. Dice que los nombres son tan hermosos que me cuesta decidirme. Baran dice que queremos algún permiso para este tema. Dylan dice que los nombres son muy bonitos, estamos confundidos. Por otro lado, Cian dice que su habitación es pequeña. Él le dice que esa habitación debería ser la habitación de un niño. Añade que también quiere mudarse a la gran sala de arriba. El problema de la habitación ha sido resuelto. Jasmine está muy entusiasmada con el trabajo en Antalya. No es consciente de la longitud de la distancia. Arun explica la distancia. Jasmine pregunta qué vamos a romper. Arun se enoja mucho y lo deja. Por otro lado, Cian le envía un mensaje a Hassan. Dice que necesita dinero. Asigna ubicación. Dice que traigas el dinero aquí. Hassan, se dice que tus deseos nunca terminan. Mientras tanto, Frat lo escucha. Él pregunta por qué te quejas, tío. Hassan deja caer el teléfono por miedo. Frat pregunta qué estás haciendo de nuevo. Baran y Dylan se ponen a trabajar en la habitación. Mientras tanto, encuentran un Zepsen. Dice que su madre le puso esto. Yo también estaba obsesionado con Cian. Él perdió. Dice que significa que está aquí. Luego miran el catálogo para decidir los colores con los que pintar la habitación. Sin embargo, a Dylan todavía le cuesta tomar una decisión. Dylan dice que no puede decidir. Baran pregunta, ¿qué tema fue fácil para ti? Dice que todavía ni siquiera hemos decidido el nombre. Dylan dice azul. Baran dice que estábamos hablando de nombres. Él dice, aunque no pude decidirme por el nombre, sí me decidí por el color. Dice que la cuestión del nombre es aún más confusa. Gul habla con Frat. Gul dice que se siente muy sola en ausencia de su madre. Frat dice que estoy dentro. Pero él dice que esté tranquilo. Dice que pongamos las cosas en orden y vayamos juntos. Dice que quizás también hayas visto a tu abuela. Hassan dice que me empujaron de todas partes mientras bebía agua. ¿Es posible tener una boda sin comba? Inmediatamente escribe un nombre y tira la caja. Mientras habla alegremente, se da cuenta de que Baran baja las escaleras. Toma su agua y sale del pasillo. Por otro lado, se está discutiendo la oferta laboral de Jasmine. Cevdet habla con Arun y Jasmine habla con Cebrille. Arun, no quiero estorbar a Jasmine. Dice que si digo que te quedes, te pondré piedras delante. Él dice, ¿por qué debería hacer esto, hermano? Cevdet dice, sigue tu amor. Pero Arun, este es mi lugar. Dice que no puede dejarme. Por otro lado, Dylan habla con su bebé mientras prepara la habitación del bebé. Tu habitación quedará hermosa. Él dice que tu habitación será el lugar donde te sentirás seguro. Tu padre está un poco preocupado, dice. Dylan dice que pintemos la habitación juntos. Quiere que nuestro hijo tenga rastros de sus padres por todas partes en su habitación. Piensan en sus sueños después del nacimiento del bebé Dylan. Jugando en el jardín con sus hermanos. Dice que van a la escuela. Baran habla sobre la universidad y el matrimonio. Dylan dice que criaste al niño inmediatamente. Baran dice que el tiempo pasará muy rápido. Él dice que es suficiente. Dice que necesitas descansar ahora. Baran dice que no serías una suegra difícil, ¿verdad? Dylan dice que lo que ama a mi hijo es mi mayor gloria. Nuestro hijo Baran creció y tuvo hijos. También te convertiste en abuela. Habrías sido bisabuela, dice. Arun y Jasmine desayunan juntos. Jasmine quiere romper el silencio de Arun. Arun dice que todo lo que haces es hermoso. Jasmine dice buen provecho. Cuando los sueños terminan, Dylan ve a la señora Aiton en su sueño. La señora Aiton lo llama a su lado en la cuna. Le susurra algo al oído. Luego dice el nombre de su hijo. Cuando Dylan se despierta, se da cuenta de que ya ha decidido el nombre de su bebé. Está bastante feliz. La sonrisa en su rostro también atrae la atención de Baran. Le cuenta a Baran sobre el sueño que tuvo.
Varán dice buena suerte. Si viste a mi madre, este sueño es auspicioso. Varán dice que tengo una sorpresa para ti. Vamos, dice. Lo lleva a la habitación. Dice que compró las pinturas. Él dice, yo estaba en esta habitación con la señora Aitne en mi sueño. Pero siento que me falta algo importante, dice. Por otro lado, Hassan va a casa de Zebair. Frat está tras él. Sin embargo, Hassan queda atrapado en el Éufrates. Mientras tanto, suena su teléfono. Sin embargo, no contesta su teléfono cuando suena. Él dice, vine a Frat para visitar a mi amigo soldado. Frat se da vuelta y se va. Hassan murmura para sí mismo. Dice que casi lo atrapan. Varán y Dylan empiezan a pintar juntos. Sin embargo, a Dylan no le gusta la pintura de Varán. A Varán tampoco le gusta el lugar que pintó Dylan. Dylan dice que tú también pintaste ese lugar. Como no teníamos hombres como ustedes, hacíamos todo nuestro trabajo nosotros mismos. También me pidieron trabajos de pintura. Dice que un buen pintor nunca abandona su pincel. Nos recuerda el pasado desastre pictórico de Cian Varán. Cuando Varán se siente atrapado, Cian dice que será mejor que se vaya. Dylan, lo entendí. Dice que estás sujetando mal el cepillo. No mires así, parece que estás enamorado. En realidad, cuando lo miro así, queda claro lo que soy. Varán te da un beso en la mejilla y luego. ¿Tú crees? Responde. Cuando Dylan observa a Varán, Varán le dice que se concentre en su trabajo. Dice que no puedes volver a quitarme los ojos de encima. Zebrille y Zebdet también hablan de la oferta hecha a Yasmin. Esperan que llegue el dinero de Zebair Hassan. Necesitan ese dinero para comprar medicinas. La herida de Zebair está infectada. Aunque el poeta dice vayamos al médico, Zebair dice que hay que esperar unos días más. Varán y Dylan tienen hambre. Cogen algo de la cocina y salen. Llegan los tintes. El hombre piensa que Varán es un empleado. Trabajas en un buen lugar. Dice que aprecien su trabajo, muchachos. Azade intenta que Kudret Bey la perdone en la sala de estar. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.